Bueno, buenos días. Dios quiera que estén bien. Primero, disculpándome, les debo una clase. Sabe que se descompuso la computadora y hasta ayer me la dieron. Entonces, hoy voy a empezar lo que Verónica sugirió como una lectio divina del Antiguo Testamento, ir comprendiendo cómo es que debemos trabajar la palabra de Dios, o sea, la Sagrada Escritura. Y entonces, no sé si nos iba a dar tiempo, pero yo quería empezar primero con Génesis, para ubicar el tema del pecado original. Hola, Vero, buenos días. Hola, hola. ¿Ya entraste? Bueno, acaba de entrar Vero. Entonces, pero como realmente tenemos ya poquitas clases, entonces mejor voy a trabajar vamos a dejar del primero al capítulo 11 como prehistoria, y vamos a enfocarnos en la historia de la salvación e ir viendo, aunque tendría que ser originalmente. Hola Vero, ¿cómo estás? Bien, Betsaida, bien, bien, gracias. Qué bueno que te conectaste, solo somos tú y yo. Ay, Dios mío. Ya aquí no, ya no nos vino ninguna, yo les debo una clase y entonces fíjate que por eso estaba preguntando, pero ante la dificultad tú vas a ser la voz del pueblo hoy contestando. Fíjate que Vero me sugirió que las últimas clases las diéramos como lectio divina del Antiguo Testamento, de la Ajá, historia de la salvación, que empieza, si bien se recuerdan, con la historia de Abraham, o sea, el ciclo patriarcal. sí. Ajá. Pero, yo pensaba que para tener toda la idea completa, que si ustedes tenían claro el tema de Génesis 2 del pecado, básicamente Génesis 2 y 3 para hacer una lectio, o sea, un estudio de esos capítulos, eh, de Génesis 2 y 3, que es el pecado de origen, el pecado que es el primer, o de origen porque es el primer pecado, pero es originado por algo y tiene causas, entonces se llama pecado de origen, que tiene una causa originante y que luego da también, no, que tiene una causa que origina, que es la originada, y que tiene consecuencias que son originantes. ¿Qué dices tú? ¿Empezamos por la historia de la salvación o empezamos por el tema del pecado? Yo creo que mejor del tema del pecado, Betsaida. ¿Tú consideras que yo también estaba pensando eso? Fíjate, porque yo creo que a veces no tenemos muy claro eso. ¿Qué dices tú? Sí, sí, yo no lo tengo claro, la pura verdad, en lo personal. Bueno, vamos a hacerte caso. Tú eres la voz del pueblo. Entonces, vamos a utilizar el capítulo 3, porque no nos va a dar tiempo el capítulo 2 y el capítulo 3, sino que solo nos vamos a ubicar en el tema de la tentación. ¿Te parece? Ok. Entonces, fíjate, vamos a empezar porque más o menos la lectura del capítulo la dejo para que ustedes la hagan. Ajá. Pero vamos a entrar por el comentario. Y aquí lo tienes en pantalla. No sé si lo Ya. ves. ¿Lo Sí, sí, ves? lo veo. Aquí donde dice 3 del 1 al 24, el pecado. ¿Lo logras ver? ¿Estás en computadora o estás en el teléfono? Estoy en el teléfono, pero lo logro ver bien. ¿Bien o con letra muy chiquita? No, no, lo logro ver bien, Ok, con letra grande. Ajá. ok. ¿Quieres leer? El número 3, ¿verdad? Aquí, mira donde dice 3 del 1 al Ah, 24, el pecado. Te lo estoy ya. señalando aquí. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Ok.
Pásame Eh, el primer párrafo y vemos qué captamos de ese primer párrafo. A ver, pues. en el pecado, en orden a intentar recuperar al máximo la riqueza y el sentido profundo que encierra este pasaje, conviene desprender en gran medida, Desaprender, Vero, desaprender. desaprender, sí, así dice, desaprender en gran medida lo que la catequesis y la predicación tradicionales nos han enseñado. Se nos decía que el ser humano había sido creado en estado de inocencia, de gracia y de perfección absoluta, y que a causa del primer pecado de la pareja en el paraíso, ese estado original se perdió. Ok. Entonces, ¿qué te parece aquí que es lo más importante como de subrayar? Esta es la Biblia. Lo que tienen ustedes en pantalla es la Biblia de nuestro pueblo. Ajá. No sé si es la Biblia que tú tienes. Eh, yo tengo la de latinoamericana. Ah, ok, no. Esta que tienen en pantalla es la Biblia de nuestro pueblo. Ajá, sí, Entonces, la estamos utilizando porque, como te darás cuenta, tiene mucho comentario, que es las notas ajá, de página. sí. Ujú. Entonces, nosotros vamos a empezar por el comentario para tratar de entender. Y entonces, este primer párrafo, ¿qué es lo que más te llamó la atención de descubrir aquí? Que para Porque entender, ¿cómo? lo que uno cree, ¿verdad? De que uno fue creado sin pecado alguno. Ok, entonces dice que para que nosotros entendamos este sentido profundo de la realidad, fíjate que estoy poniendo la palabra realidad, de la realidad del pecado, dice conviene desaprender. O sea, que cosas que nos enseñaron, conviene Ajá. dejarlas un poco por un lado porque si no, no vamos a comprender la profundidad del tema. Ay, qué alegre, ya vino Miriam. Vino corriendo, pero ya vino. Entonces, solo para ponerla en contexto, Miriam, estamos haciendo la lectio divina que dijo Verónica para que nosotros sepamos cómo utilizar la Biblia, cómo hacer uso de ella. Esta es la Biblia, esto que tengo aquí en pantalla es la Biblia de nuestro pueblo. Y esto que estás viendo es el comentario bíblico, lo que está al pie de página. Entonces, tú tienes la Jerusalén y vas a poder comparar después con lo que estamos viendo, con lo que te dice tu Biblia, de notas de pie de página, para enriquecer. Entonces, pero ya había leído el primer párrafo, que dice, en orden a intentar recuperar al máximo la riqueza y el sentido profundo que encierra este pasaje, o sea, capítulo 3 del 1 a 24, que está relacionado con el pecado, conviene, fíjate lo que dice, conviene desaprender, ¿ves aquí? Desaprender en gran medida lo que la catequesis y la predicación tradicional nos han enseñado. O sea que lo que te enseñaron, si vas a entrar al estudio bíblico, hay que dejarlo a un lado, porque si no, Sí, te va a ser una mezcolanza y no vamos a captar nada. Entonces, conviene, ¿verdad? Conviene. Entonces, se nos decía que el ser humano había sido creado en estado de inocencia, de gracia y de perfección absolutas y que a causa del primer pecado de la pareja en el paraíso, ese estado original se perdió. ¿Eso sabías tú? Entonces, eso también sabía Vero. Entonces, ahora entramos al segundo párrafo. Si quieres leer. Consecuencia de esta interpretación, Dios tenía un proyecto perfecto y el hombre y la mujer lo desbarataron con su pecado.
Dios no había hecho las cosas tan bien como parecía. La mujer queda convertida en un mero instrumento de pecado, una especie de monstruo tentador. El hombre aparece como un estúpido, víctima inconsciente de las artimañas tentadoras de la mujer. Eso es lo que lo dice. ¿Ves? Y es la Biblia, no creas que es otro libro. Conviene. Conviene tener en cuenta que esta relación. Ah, perdón, es que este es el texto. Sí, este sí. es el texto, tengo que bajarme al Exacto. comentario, perdón. Ahí está. Este relato del paraíso también está construido por lo menos hasta el versículo 14, sobre la base de un mito mesopotámico. A ver, quedémonos ahí. ¿Qué entendieron de estos dos cosas, de este otro pasaje entonces? Era como que la mujer fue la de todo, ¿verdad? Y el hombre viene también en la tentación por culpa, por culpa Pero de ella. eso fue lo que nos enseñaron. Eso nos enseñaron. Eso fue lo que nos enseñaron y eso es lo que tenemos que poner a un Afuera. lado. Conviene desaprenderlo. Desaprender, sí. Porque entonces la mujer desbarata todo el proyecto de Dios y el hombre pues no tiene ni voluntad ni nada, se deja llevar por todo eso. El hecho es que se desbarata todo el proyecto de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Entonces dice, esa mentalidad más o menos, dice, está construido por lo menos hasta el versículo 14 por un mito que ya existía, esa idea ya existía. O sea, esa idea, ¿se acuerdan que cuando estudiamos la geografía en la Biblia, ¿se recuerdan? Y cuando empezamos a estudiar el tema de Abraham, e incluso cuando llegamos al Éxodo, nos dimos cuenta que mientras que Israel estaba empezando a nacer, por decir así, porque Abraham es el principio del nacimiento de un pueblo, ¿verdad? Que todavía no es pueblo, que ya habían otros imperios. ¿Se recuerdan que lo vimos? ¿Sí? ¿Se recuerdan, Caro? Sí, me acuerdo, Betsaida. Entonces quiere decir que esta idea del pecado ya existía como pensamiento en otros imperios. Y hay que acordarse que cuando esto se pone por escrito, hay que acordarse que, pues, lo que se va a llamar Israel estuvo viviendo muchos siglos en Egipto. Entonces dice, no solamente está hablando de Egipto, sino está hablando Mesopotamia. O sea, una serie de culturas que estaban por el desierto, por toda esa área de los ríos Tigris y Éufrates, ¿verdad? Entonces, ahora sigamos. El redactor utiliza materiales de la mitología mesopotámica para resolver cuestionamientos de tipo existencial y de fe que necesitaban los creyentes de su generación. En la Biblia, esos mitos fueron un cambio sufren un cambio de referente, una adaptación necesaria para transmitir la verdad que los sabios quieren anunciar a su pueblo. ¿Qué entendieron ahí entonces? Así como ustedes comentaban, es pura mitología, ¿no? Es que son historias que ya existían, exacto, pero el que lo escribe va a utilizar esos relatos, dice, para resolver pensamientos, cuestiones de tipo de la existencia y de la fe que se necesitaban. O sea, las personas necesitan saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué si es Dios bueno, por qué pasa todo esto? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué si todo fue creado bien, por qué existe el mal? Era necesario, ¿verdad? Una respuesta. Entonces, vean lo que dice aquí este segundo párrafo. Si quieres leer, Vero, donde empieza el pasaje. El pasaje nos muestra a la serpiente y a la mujer unidas en torno a un árbol misterioso llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. La tentadora aquí no es la mujer, como en el mito en el cual se basa este pasaje, sino la serpiente. Y la seducción tampoco proviene de la mujer, sino del fruto que era
una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. La mujer hará partícipe al hombre del fruto del árbol que, como veremos luego, no tiene nada que ver con la sexualidad. Muy bien. Entonces ya se dan cuenta, ¿verdad? Que se utiliza el mito, pero no exactamente como es, ¿verdad? Sino que se le va dando cambios. Porque en el mito sí era la mujer la causante de todo eso, en el mito. Pero aquí, si le ponemos atención, Sí, Ya metió la sed. y ahí ya le cambia a uno la forma de pensar y con toda razón, ¿verdad? El mito fue siempre la mujer, ah, alguien, un personaje así que lo identifica más todas nosotros, ujú. En cambio aquí vemos que es la serpiente. que es la serpiente. Ok. Y vemos que también el tema del árbol, vemos que tanto la mujer como la serpiente están como en torno al árbol, ¿verdad? Que Ajá. en el texto dice que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Ujú. Entonces vemos varios errores que la mujer entonces no es la tentadora, ¿verdad? No, Tampoco la seductora, tampoco es la mujer, ¿verdad? Sino que es el fruto, que tampoco es una manzana, sino es un fruto, ¿verdad? Y luego también veremos que el árbol, el problema no va a tener que ver con tema sexual, lo vamos a ver más adelante. A ver, ahora, mire. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el símbolo que ocupa el lugar central del relato. En varios lugares del Antiguo Testamento encontramos la expresión ciencia del bien y del mal, aplicada al intento de describir la actitud de ser dueño de la decisión última en orden a una determinada acción. Ok, aquí solo les quiero decir, cuando en la Biblia les aparece estas citas, así como aquí que aparece 2 Samuel 14:17, Primera de Reyes 3:9, Eclesiástico 12:14, acuérdense, y luego más adelante Jeremías 10:5, esas ajá, citas cuando las leemos, pues como estamos en clase y no nos da tiempo a entrar a la Biblia y leerla, no están ahí de adorno, sino que esos, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama, Vero? son como citas bíblicas, ¿no? Son citas bíblicas, pero ¿cómo se llaman? Concordancias. Quiere ¿Cómo? decir, quiere decir concordancias, se llama. Concordancias. Estas citas, ¿se acuerdan que les había dicho? A veces están al margen, ¿verdad? Al margen Sí, del texto bíblico, o sea, en esta parte de arriba, al margen, a veces están aquí las concordancias o a veces están en los comentarios, ajá, como en este caso, en las notas de pie de página. Miren, cuando nosotros entramos al estudio de la escritura, no se trata solo de leer por leer, sino, aunque solo leamos un párrafo, pero que ese párrafo lo entendamos en profundidad, es importante entonces ir a los textos que aquí mencionan. Segundo ajá. Samuel 14:17, Primera de Reyes 3:9, Eclesiástico 2:14 y Jeremías 10:5. Yo les sugiero que en esta semana ustedes traten de ver esas citas en su Biblia para Ya. ver cómo les enriquece el relato, porque eso es lectio divina, que nosotros entendamos el párrafo, que aunque sean 2 versículos, pero que nosotros lo entendamos y que con ese entendimiento ya puesto al margen lo que ya habíamos aprendido, ¿verdad? Darnos cuenta de esta nueva enseñanza. Acuérdense que el Evangelio dice, ¿verdad? De que no se puede poner una tela nueva en una vieja, no se puede poner un vino nuevo en un odre viejo. Entonces, igual, no se puede traer una enseñanza nueva si yo ya tengo la cabeza llena de otro conocimiento. Es importante la palabra desaprender, desaprender. Para estudiar Sagrada Escritura hay que desaprender algunas cosas que se nos ha enseñado
buenamente, no es que con mala intención ni nada, sino que la catequesis y a veces la predicación, pues nos ha llevado por un camino que nosotros no, pues consideramos que era el adecuado, pero hoy entendemos, porque hoy estamos en un estudio, hoy entendemos que eso hay que ponerlo por un lado. Entonces, siempre cuando aparecen citas, hay que tomarlas en cuenta. Bueno, continuamos, pues, Miriam. Este párrafo hasta donde dice pueblo hasta aquí. Hasta aquí. Esto nos lleva a entender que la gran tentación del ser humano y su perdición es ponerse a sí mismo como medida única de todas las cosas y colocar su propio interés como una norma suprema, prescindiendo de Dios. Cada vez que el ser humano ha actuado así a lo largo de la historia, los resultados siempre fueron y siguen siendo el sacrificio injusto de otros seres, la aparición del mal bajo la forma de egolatría, placer, despotismo. Y esta sí que fue la experiencia constante de Israel como pueblo. A ver, ¿qué entendemos entonces aquí? ¿Qué nos lleva a entender esto? Que ¿cuál es la tentación entonces? Comerse un fruto, que hayan desobedecido. ¿Cuál es verdaderamente la tentación del ser humano y su perdición? ¿Cuál es? La egolatría, placer, despotismo, que nosotros seamos injustos con los demás, queremos solo para nosotros mismos. Cuando dice aquí, sí, muy bien, Miriam, cuando dice aquí, por ejemplo, ponerse a sí mismo como medida única de todas las cosas y colocar mi propio interés como norma suprema. ¿Qué entienden eso? Ponerme Así, a sí mismo como medida única de las cosas. ¿Qué entienden con eso? Como que todo lo que yo hago es bien, para mí todo es bien y que todos quisieran que hicieran lo mismo que yo hago. Exacto. ¿Verdad? Yo soy como lo que, la medida única, ¿verdad? Si yo digo esto es que es así, todos tienen que hacer lo mismo. Si veo otro que está haciendo algo contrario, ya no me parece. Mire, eso no sería algo así, tal vez no va, pero con los países así como Nicaragua, la mentalidad del presidente tiene que ser como él dice, no como dicen los demás. Entonces ahí viene el interés de la medida del va. Así tiene que ser porque así debe ser y así será. Y al que no lo piense así, lo No, encarcela, exacto. lo mata, lo saca y todo. Vaya, eso aquí tiene un nombre, se llama egolatría, o sea, adorar a mi yo. Lo que yo digo es, lo siento, yo espero esto hacer bien y esto es lo mejor para todo el mundo. Y eso, bueno, entonces ya se dan cuenta que ese punto tiene su hiper y su mini experiencia. Nosotros lo podemos ver en una forma macra, grande, así como lo está diciendo Miriam, en los gobiernos cuando el gobernante dice, esto hay que hacer, y eso lo vimos en Israel y en todos los pueblos antiguos, cada imperio que llegaba quería hacer las cosas como destruía, y esto lo estamos viendo hoy mismo. Hoy mismo lo estamos viendo cómo se destruye todo, personas, cosas, animales, todo lo que hay, infraestructura, para poner lo que yo entiendo o quiero que sea. Eso se llama, vean, entonces, tiene un nombre, se llama egolatría. Y de ese placer de darme ese lugar, aparece otro que se llama despotismo, ¿verdad? O sea, yo despotismo. Hay que buscar esa palabra si no la sabemos bien. Hay que buscarla porque hay que entender lo que nos está diciendo. ¿Cuál es el pecado original? ¿Cuál es el pecado? No, entonces no consiste en comerse una fruta o desobedecer. ¿Se fijan? Sobrepasarse sobre los demás, no importa lo que sea, pero de tener yo el placer y ser igual. Despotismo dice son actitudes y prácticas de quien abusa de su superioridad.
o poder en el trato con los demás. Hay un trato abusivo. Eso se en Pues las instituciones. eso se mira en todos lados, eso se mira hasta en el mercado. Por ejemplo, si ustedes van a la terminal, que yo sé que no van, pero si ustedes van allí, se van a dar cuenta que las vendedoras, cómo tratan a los que cargan, ¿sí? Y que llevan lo que la gente compró hasta sus camionetas, sus carros o lo que sea, ¿verdad? Entonces, con una autoridad es tanto. Ellos tienen que ser muy sumisos para que, porque ese es trabajo, ¿verdad? Ese es trabajo. Pero el trabajo ya está seleccionado a quién va a llamar cada quien, dependiendo de lo que queda. Todo eso es un abuso de autoridad. ¿Saben también cómo se puede ver el despotismo en una cosa muy, muy sencilla y cotidiana? Cuando la gente en las cuadras pone los botes para que no se parqueen los carros. Santo Domingo, la terminal. O ahorita en Santo Domingo, por ejemplo, cómo ponían los botes. Y si usted comete el error de quedarse ahí y no pagar lo que ellos pidan, que puede ser lo que ellos quieran, ¿verdad? Sí. A 50 quetzales si ellos quieren cobrar eso. Si usted no los paga, pues hay una reacción. O le rompen el vidrio, o le pinchan las llantas, pero usted va a pagar esos 50, si no a ellos, a otro lado. Eso es despotismo. También vemos el despotismo a veces en los matrimonios, esposos uno con el otro o a veces con los hijos. Entonces, uno puede ver ese tema, no lo puede ver en una dimensión macra y muy grande y en una micra, muy chiquita. O lo podemos ver en nuestras relaciones humanas constantes. Cuando yo estoy con la otra persona platicando, ay, esta no piensa de otra manera, no me gusta, y ya hay una separación. Entonces se dan cuenta que eso, dice, es la experiencia constante, no solo de Israel, también de nosotros. Entonces ese es el pecado de origen. Dese en cuenta para dónde va. Claro, nunca nos lo han enseñado así. No, no. Pero hay que abrir. Y esto, para que vean, mire, para que vean que no es un libro cualquiera. Mire qué es. Estoy en dónde estoy. ¿En dónde estoy? Estoy en la Biblia. Estamos leyendo la Biblia. Miren, la Biblia de nuestro pueblo. Biblia del Peregrino, América Latina. O sea que estamos partiendo no estamos partiendo de un libro o de un manual, sino que de los comentarios bíblicos. ¿Se dan cuenta? Espérenme que ahora ya me perdí. Ahorita tengo que, pero era para que se den cuenta que estamos trabajando. Aquí vamos, aquí estamos. Sí, aquí vamos. Entonces ahora toca la otra. La adaptación. Yo creo que ahora le toca a Vero. Perdone. Vero, Y aquí estoy. la adaptación te toca leer. La adaptación a la mentalidad y las necesidades israelitas de este mito se atribuye a la teología yavista, aunque releído y puesto aquí por la escuela sacerdotal. El mito ilustra muy bien el planteamiento que vienen haciendo los sabios de Israel, el mal en el mundo, en las naciones y en la sociedad. No tiene otro origen que el mismo ser humano cuando se deja atrapar y dominar por la terrenalidad. ¿Okay? Fíjense, entonces, aquí hay varios temas que estudiamos en el manual. A ver si los captan. La llavista, la sacerdotal. Muy bien, las tradiciones. Entonces dice, el mito fue trabajado, ¿verdad? Por la tradición yavista. ¿Se acuerdan que esas tradiciones eran orales, verdad? Pero fue escrito y releído y repensado por sacerdotes. Y entonces acuérdense que la abreviatura de la yavista es J, porque es la traducción, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos que
que cuando se hace la traducción de la Biblia, la Y no existe en la lengua alemana y por eso se pone J. Y vimos que por eso para ellos Jehová, porque suena en alemán Yahweh, ¿verdad? Pero en el hebreo pues era el tetragrama sagrado, que eran cuatro consonantes, ¿verdad? Entonces, dice que ahí se ilustra bien el planteamiento que se va repensando. ¿Dónde surge el mal? ¿Por qué hay tanto mal? Ahorita si nosotros vemos, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanta cosa? Fíjense, incluso, ustedes por noticias deben de haber sabido, por ejemplo, lo que pasó en España de las inundaciones, ¿verdad? En Valencia, ¿verdad? Bueno, Ajá. uno diría, bueno, pero eso fue un desastre natural. Pero digan ustedes, entre tantas bombas, entre tantos misiles, ¿cómo la naturaleza también no va a ser afectada? Díganme ustedes si no. Entonces, Sí, todo está conectado. Es que nosotros pensamos que las cosas están desconectadas, pero no. Como estas inundaciones y el cambio climático y que no sé qué. Y bueno, pero nosotros no hacemos nada. No se trata solo de salvar que una tortuguita, que una... No, se trata de que hay muchos elementos que seguimos haciendo mal y no es solo por el carbón o por el petróleo, entonces, no, miren ahorita cuántas bombas, eso díganme si no va a afectar también a los mares, a los ríos, a los terremotos, cuántas cosas no hacemos. Siempre tanto cadáver, ¿verdad? ¿Cuánta peste viene, cuánta bacteria en la descomposición de tantos cadáveres? Y no solo se quedan ahí, Exacto. eso se queda en el ambiente y Sí. vuela por todos lados Exacto. y llega hasta otros. Exacto. Y imagínense ustedes que, por ejemplo, yo estaba dando un curso de migración y entonces decía, es que todo migra, no es que solo migra el ser humano, migran las aves, migran las plantas, aunque miren ustedes que no tienen pies o piernas para caminar, las semillas se van con el viento, los pajaritos, todo migra, todo va para todos lados, todo está conectado. Fíjate que eso, lo que dices es cierto. Nosotros tenemos unas que caen, unas, ¿cómo se llama? Colas. Y de ahí colgaron cuando yo vi tomate. Y yo digo, ¿pero quién colgó semilla? No, como se dice, los pájaros llevan, o el mismo aire lleva. Y yo digo, me dice, mira, tomate. Pero bien colgaban los tomates, fíjense, es lo que te dice. Sí, todo migra, todo migra. y nosotros queremos ponerle límites a la migración. No se puede. Forma parte de la misma naturaleza, así es como se ha recreado la creación, ¿verdad? Entonces, aquí hay una palabra que no sé si la conocen, pero si no la conocen, hay que buscarla. Adamasidad. ¿Qué es adamicidad? Viene de Adán. Vean entonces, adamacidad. adamacidad. Conjunto de creencias, dice. Conjunto de creencias acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración, de temor. Eso es lo que dice en relación a adamacidad. Entonces, no hay otra referencia. Ok. Entonces, ¿qué continúa diciendo? Aquí nos tenemos que ir otra vez a la nota de pie de página, aquí. Adamacidad que lleva dentro. O sea, porque acuérdense que la palabra Adán, si ustedes se acuerdan, cuando vimos esa clase, vimos que Adán no es el nombre propio de una persona, sino viene de Adama, que es tierra, que es algo limitado, que es algo
algo que dijera yo, pues que es algo concreto, la tierra, ¿verdad? No, el ser humano es eso, es algo material y es algo espiritual. Son las dos cosas, pero realmente lo material está pues, más identificado con nosotros que lo espiritual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí, qué bueno que haya vida eterna, pero a mí me interesa vivirla ahorita la vida bien. Ya la vida eterna, pues, está bien, pues, pero ahorita, por lo menos, por lo menos vivir dignamente. Entonces dice, esa damacidad la lleva siempre el ser humano dentro y fuera, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo. Yo creo que dice, En este caso, en este caso, Israel sabe por experiencia propia lo que es vivir bajo el dominio despótico de una serie de reyes que, en nombre de Dios, lo hundieron en en la más absoluta pobreza. Y en definitiva, la historia de la humanidad, la historia de nuestros pueblos, ¿no está lleno también de casos similares? Aquí está la clave para entender la dinámica oculta que lleva consigo toda tiranía, todo totalitarismo y que nosotros desde nuestra fe convencida y comprometida tenemos que desenmascarar. fíjense qué bonito. ¿Qué dice ese párrafo? Pues dice la experiencia de Israel, se fueron a Babilonia, los explotaron, los salieron al exilio, antes por los egipcios, después vinieron cada imperio que los dominaba. Ellos se dieron cuenta de este despotismo. A veces uno piensa, cuando está haciendo Israel ahorita, que todos los países pues lo acusan de genocidio y todo eso, a veces dice, yo pienso a veces, digo, ¿no será esto la respuesta de tantos siglos que ellos se han visto sometidos que ahorita están sacando todo, aunque son otras generaciones que no vivieron eso, pero tienen aquello de todo el sufrimiento que han llevado a lo largo de los siglos? Y que ahora digamos que están en el desquite, ¿verdad? Porque nunca los dejan llegar al final, nunca. Ni siquiera ahorita, por ejemplo, les están pidiendo que no hagan eso. Y muchos analistas dicen, nunca han dejado a Israel que llegue hasta el final, ¿verdad? E incluso ahorita con el tema de Trump, ¿verdad? Que queda de presidente, ayer estaba haciendo un análisis un especialista y decía, bueno, con esto, o se termina la guerra o pasamos a la tercera guerra mundial. O sea, ya las cosas están bien definidas. Y lo más seguro es que Israel no quiera dar su brazo a torcer. Porque ya ha sido tanto de todos los siglos que los sacan, que los excluyen, que el holocausto, que todo eso, que ya ellos, pues, ya saben. Y que no son los mismos, porque son otras generaciones, pero es la raza, pero es la raza. Pero también esto, como dice ella, ¿verdad? Esto se viene repitiendo, ya lo vemos en nuestro momento, en la actualidad, ¿verdad? Tanta gente que mira de otros países por el despotismo del mismo presidente, del que gobierna. Inclusive lo que estaba hablando usted, ¿verdad? Lo vemos con nuestra gente morena, ese resentimiento que ellos vienen jalando desde años, generaciones, ya tal vez su tatarabuelo fue el que fueron los esclavos, sí. pero ahorita ellos siguen ese resentimiento contra los blancos, ¿no? Y ahí se mira esas cunas, se ven en Estados Unidos, se ven en África, se ven en muchos lugares. No, y incluso la reflexión muchas veces en América Latina, sobre todo en Guatemala, donde hay grandes números de indígenas, no solo en Guatemala, también en Bolivia, en Perú, se dice eso, ¿verdad? Y fíjense que eso muchas veces ha sido también una equivocación, porque, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, que la misma iglesia vio como él era indígena, va a ayudar a los, y al contrario, se fue, que lo mismo pasó con este de Venezuela, pero no el de ahorita, el que estaba antes, que se murió de cáncer. Chávez. Chávez, sí. La iglesia lo apoyó
Y la iglesia también apoyó a Evo, porque se miraba que como era parte de esa raza, los iba a ayudar, pero miren ustedes, se voltea la tortilla, como dicen. Y es esto, también el tema que le pasa a Israel, que sus reyes, en lugar de ver por el pueblo, empieza a hacer alianzas con estos poderosos. Y las alianzas a veces no son buenas, se rompen. Entonces se dan cuenta que eso es lo constante. Pero miren entonces de qué se trata el pecado. No se trata ingenuamente de una tentación y de un fruto y de una culebra. También hay que ver por qué la culebra. ¿Se recuerdan que eso lo estudiamos? Y estudiamos en su momento que la serpiente era vista como un animal de la fe, no como un animal, como una divinidad de la fecundidad. Ajá. Por eso se utiliza esa imagen y no la mujer, porque la mujer no era idolatrada. ¿Cómo van a creer ustedes si la mujer nunca vale? Si no, ¿por qué todo este problema del feminismo? ¿Saben ustedes que la mujer nunca ha tenido valor, pero en cambio la serpiente tenía un gran valor como sabiduría y como divinidad de fecundidad? Le daban culto a la serpiente. Por eso en el mito cambia. Y la mujer, porque la mujer, acuérdense ustedes que en la cultura judía era mejor tener cualquier animal que naciera una mujer. El nacimiento de una mujer se veía como una gran desgracia para la. Entonces, no iban a poner aquí a la mujer como instrumento de tentación, de seducción, menos en el proyecto de Dios, si no tenía ningún valor, ni voto, ni nada. Si des en cuenta que cuando hoy celebramos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, es porque la mujer ganó la batalla de ir a votar. Imagínense, no podía votar, no podía estudiar, no podía hacer nada. Y todavía Todavía en muchas culturas. Por eso les decía yo hace un ratito que en los países donde hay muchos indígenas, pues se ve como que el cambio va a ser cuando todos estos pueblos se levanten. Por eso, si ustedes se recuerdan el año pasado, en el mes de octubre, cuando fueron aquellos bloqueos, muchos se entusiasmaron de que al fin el pueblo indígena se levantó para reclamar sus derechos. Porque la verdad, ese pueblo está dormido. No lo han dejado levantarse, lo mantienen en la ignorancia, lo mantienen al margen. Y entonces va a llegar un momento en que se van a tener que levantar, porque no se puede tanto. pero se vieron muchas mujeres comprometidas en esos movimientos del año pasado. Muchas mujeres y muchos hombres, pero al final, ya saben ustedes lo que pasó, ¿verdad? Al final, ¿qué pasó? Los cabecillas se vendieron. Y al final es eso. Ahí sí que, como decía alguien, con dinero baila el muñeco, decía, ¿verdad? Así decía mi abuelita. Entonces, cualquier cosa, ¿cuánto querés? Y entonces, y cuando Estados Unidos hace negociaciones, pues la negociación es dinero. Y no viene del magisterio, con Joel Acevedo. Nadie lo quería. Aquí en la capital nunca se sí, los departamentos sí, era fuerte, tenía gente, tiene un nombre. ¿Y cómo trabajaba y ganaba reino? Pues sí. Es lo que... Entonces se dan cuenta que el tema no es tan ingenuo, ni siquiera es un tema mucho más profundo. Y fíjense que dice, depende, y va a ser, dice, la tiranía y el totalitarismo que nosotros desde nuestra fe convencida y comprometida tenemos que desenmascarar. ¿Qué les parece a ustedes? O sea que las cosas se mantienen también así porque hay mucho silencio. Pero no dejan. Pues, lo que pasa es que no dejen, usted sabe el riesgo que corre si lo hace. Sí lo dejan, pero usted corre un riesgo. Entonces sigamos, Vero, con el otro, los versículos 14 al 24, ¿al qué? Al 24. Los versículos 14-24 son el
aporte propio de la escuela sacerdotal. Se trata de un oráculo, tal y como lo utilizaban los profetas. Recuérdese que para la época de la redacción final del Pentateuco, la literatura profética tenía ya un gran recorrido, lo cual quiere decir que la figura del oráculo era muy familiar al pueblo israelita. El oráculo consta por lo general de 4 elementos. Un juez que suele ser Dios como autoridad suprema, un reo que es una persona, una institución o una nación al que se juzga. En nuestro relato el reo es triple, el varón, la mujer y la serpiente. 3. El delito o motivo por el cual se establece el juicio. 4. La sentencia o el castigo que se señala al infractor. Ok. Entonces lo que está diciendo, ¿se recuerdan que esto también lo estudiamos? ¿Y qué fue lo que estudiamos? Estudiamos que cuando se ponen por escrito las tradiciones orales, ¿se recuerdan? Fue Sí. casi después del exilio de Babilonia. Fue unos 400, 500 años antes de Jesús. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Entonces, ahí es donde se pone por escrito. Entonces, el periodo profético ya había tenido mucha fuerza, porque acuérdense que los profetas fueron antes del exilio, en el exilio y después de... Ahí es donde tuvieron todo el apogeo, porque ellos leyeron los signos que estaban viviendo y se dieron cuenta que ellos iban a la catástrofe. Es como ahorita nosotros leemos los signos, la gente lo lee, miren, aunque no sea católico, y dice, ahorita con este presidente de Estados Unidos, vamos a la tercera guerra mundial, o sea, vamos a la catástrofe absoluta, o se termina la guerra. Bueno, eso es leer los signos, entender. Entonces, igual, cuando se pone por escrito este mito, o sea, este mito que quiere ilustrar justamente el mal, por qué perdieron la tierra, por qué perdieron a sus reyes, por qué ya no tienen ni profetas, por qué lo perdieron todo el mal. Fíjense, viene de la reflexión de su propia experiencia. Entonces dice, cuando ponen por escrito, utilizan un esquema, el esquema que utilizaban los profetas. Acuérdense, el oráculo de Yahvé. Yahvé era el que juzgaba. Yahvé era el que pronunciaba las palabras de denuncia, ¿verdad? Había un reo, denunciar, sobre todo era Israel, ¿verdad? Israel era el reo en los oráculos del profeta. El delito que te has ido con tus amantes, pues, digamos, o sea, te fuiste con otros pueblos, hiciste alianza con otros pueblos, mientras que yo te cuidé desde que nací. Bueno, entonces está el reo, está el delito, fuiste, ¿verdad? Y luego la sentencia, vas a ser destruido. ¿Se recuerdan? Sí. Que dijimos que por eso se utilizaba ese lenguaje duro en los profetas, de castigo, violencia, de destrucción. ¿Se recuerdan que vimos eso? Para que reaccionaran. Para que reaccionaran, exactamente. Entonces, aquí, desen cuenta ustedes, en este otro párrafo, a ver, ¿quién lee? Ajá. Por lo general, el oráculo profético no inventa ningún castigo nuevo para el delincuente, sino que aprovecha las catástrofes o los males que acontecieron o que están sucediendo y los interpreta como reprimenda de Dios. Así pues, los castigos que reciben los 3 personajes del mito deben ser interpretados del mismo modo que los de los oráculos proféticos. Se convierte en castigo o se interpreta como tal algo que ya viene dado y que causa dolor. El arrastrarse de la serpiente, el parto doloroso, la apetencia sexual, lo duro del trabajo y la muerte son fenómenos propios de la naturaleza, pero que en el marco de este oráculo reciben un nuevo referente. Miren qué bonito eso, ¿lo entendieron? ¿Entendieron? ¿Entendiste eso, Vero? Esto que Sí. Fíjate bien, la serpiente siempre se arrastraba, no me vayan a decir que antes caminaba paradita, siempre se arrastró, ¿verdad?
la mujer al tener un hijo siempre le dolió y de todas maneras, antes, ese era un momento de mucha tragedia porque se podían morir los dos. No había maneras higiénicas. La gente paría casi en un río, solitas ellas, las mujeres. Siempre fue el dolor, el parto doloroso. El tema sexual, pues siempre ha existido, incluso en los animales y todo el tema, porque si no, ¿cómo se reproducen? ¿Verdad? Eso que hoy le llama la gente química, pues eso siempre ha existido, ¿verdad? Entonces, todo eso, lo que cuesta, lo duro del trabajo también, la gente trabaja. Hoy hay muchas cosas que se han acomodado, ¿verdad? Pero incluso, fíjense, que sea trabajo en casa, estar sentado ahí ante la computadora 8 horas no es algo fácil tampoco, ¿verdad? O sea, de todas maneras, el trabajo siempre es duro. Y pues no me vayan a decir ustedes que antes del pecado original nadie se moría. ¿Cómo? ¿Y dónde estaría todo el mundo de esa gente? Se puede. Todo eso forma parte de la naturaleza, de lo natural, ¿verdad? Son fenómenos propios. Pero en el marco del oráculo, esto es algo que se ve como un castigo, porque lo estoy sufriendo, que dijera yo, no como algo natural, sino que lo estoy como algo impuesto, como algo qué terrible, ¿verdad? Y imagínense ustedes, es tremendo, es que mire, cuando uno se da cuenta de las realidades que pareciera que en esta época ya no existen, pero sí existen. Fíjense que cuando se da cuenta uno, por ejemplo, cuando dicen las personas que trabajan en maquila, que no las dejan ir al baño y que se tienen que poner pañales. Imagínense ustedes eso, es que da no sé qué oírlo. Y no tienen tiempo para ir a un baño porque es pérdida de tiempo. Entonces, tienen que usar pañales. Imagínense, porque aún para irse a cambiar el pañal tienen que ir al baño. Entonces dice uno, no, qué cosa más terrible. ¿Cómo no puede sentir que ese trabajo es un castigo? ¿Qué hice yo para merecer este trabajo, para ganarme el pan? Porque ¿para qué otra cosa? No va a ser para tener grandes lujos. Bueno, pues entonces ya se dan cuenta ustedes de lo terrible de la historia. ¿Y por dónde va esto? Bueno, entonces vean, como les debo una clase, yo les voy a seguir grabando para que continúen este tema del capítulo 3. A ustedes les toca leerlo para que lo puedan captar y yo les voy en la clase grabada, ya voy a empezar con la historia de la salvación, pero voy a concluir este capítulo. Y si Dios lo permite, dentro de 8 días, si ustedes leyeron por lo menos el capítulo y el versículo del 1 al 3 del capítulo 12, que vamos a trabajar, que ya lo vimos también, pero que vamos a hacer la lectio divina, que tal vez no me va a dar tanto tiempo, porque este texto que ustedes lo van a leer y que lo van a contextualizar, ese va a ser un trabajo que van a tener que hacer ustedes la otra semana, pero conmigo, así es que espero que se conecten y que vengas. Sí. Y entonces lo vamos a hacer. Necesito que ustedes trabajen su Biblia, que lo contextualicen en la forma literaria, que hoy lo vimos, se puso por escrito hasta mucho tiempo después. En el contexto geográfico, incluso les sugiero que busquen en Google la religión de la serpiente. Busquen la serpiente como divinidad. En qué lugares, para que entiendan por qué en este mito se pone la serpiente. Busquen un poquito, investigan un poquito para comprender. Y eso ya lo compartimos la semana entrante, si les parece. ¿Sí? Sí, está bien. Colorín colorado, porque ya son las 11:10. Menos mal no ha dicho nada. Pero, Sí, gracias, Betsaida. A ustedes, muchas gracias.
Feliz tarde, feliz Acuérdense semana. que les voy a mandar 2 grabaciones, esta y la continuación de esta. Sí.